Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Es para mí un gran gusto darles la más cordial bienvenida a esta asignatura de Historia de la Filosofía enfocada en el periodo de Aristóteles y el helenismo. Como ustedes saben y pudieron constatar ya en su asignatura anterior, en este periodo, digamos, estamos todavía en la época clásica, germinal, inicial ya de esto que conocemos como la tradición filosófica occidental, ¿sí? Ahora vamos a tratar nada menos que de uno de los personajes cruciales de esta época, Aristóteles, ¿sí? Que claro, su pensamiento filosófico, su relevancia histórica es tema de estudio en esta asignatura, ¿sí? Como lo fue en su momento Platón, Sócrates y los presocráticos. ¿Sí? Como ustedes recordarán, estas figuras también decisivas en la historia de la filosofía nos han mostrado, entre otras cosas, cómo a partir del asombro, de este asombro originario que tenemos los seres humanos ante la realidad, ante esto que acontece y que de alguna manera nos inquieta, que de alguna manera nos lleva a pensar por qué sucede así, cuál es la causa de fondo, hay algún principio que explica esto que está pasando. Todo esto llevó en su momento a estos filósofos presocráticos a plantear sus reflexiones acerca de la física, ¿sí? Acerca de esta naturaleza, acerca de este orden, de este cosmos que ellos veían en la naturaleza, explicado a partir de cierto arjé, es decir, de cierto principio. Cada uno de estos filósofos presocráticos, como recordarán, propuso, ¿sí?, una definición, una aproximación, ¿sí?, una propuesta teórica acerca de cuál sería este principio. Ajá. Nada menos como ejemplo tenemos a Tales de Mileto mencionando, ¿sí?, el agua o lo húmedo como este arjé, ¿sí?, de la fisis. De ahí pasamos desde luego a Sócrates como esta figura fundacional de lo que hoy conocemos como la tradición filosófica occidental. Digamos que a diferencia de sus antecesores, Sócrates centró ese asombro, centró esa reflexión, ese análisis, ese esfuerzo argumentativo en un punto que él consideraba medular y que también pensaba que no había sido tratado con suficiente, digamos, puntualidad, ¿sí?, que es nada menos que el tema o el ámbito de lo humano, ¿sí?, el antropos, es decir, ¿sí?, el ser humano. Digamos que si los presocráticos habían centrado su filosofía en la naturaleza, por lo tanto en la fisis, Sócrates lo hace ahora en el ser humano, en el antropos. ¿Ah? Y de ahí que, bueno, empieza, digamos, a gestarse, a germinar lo que hoy conocemos como la ética, la política, todas las subdivisiones o ramas de la filosofía que tienen como punto de partida al ser humano, ¿sí? Lo que, por ejemplo, ya con Aristóteles, como vamos a ver, se denominó filosofía práctica. Digamos que los presocráticos tenían reflexiones filosóficas que, según una clasificación aristotélica, sería la filosofía teórica. Entonces, bueno, de ahí de Sócrates llegamos a Platón, quien fue uno de los discípulos de Sócrates, evidentemente, y quien generó esto que conocemos ahora como los diálogos tan importantes, medulares en la historia de la filosofía y en el estudio de la filosofía misma, desde luego. Aristóteles fue básicamente uno de los estudiantes de Platón, pero digamos, no solamente eso, sino que destacó rápidamente por ser de los más aplicados, ¿sí? Aristóteles era de estos estudiantes que desde el inicio, vaya, se metió de lleno a la temática. Y nada menos que alrededor de 20, 30 años, Aristóteles dedica su vida, ¿sí?, al estudio de la filosofía en la famosa Academia de Platón, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, haciendo un pequeño resumen de este recorrido muy rápido, muy, digamos, elemental, muy así, muy sintetizado si quieren, para situar un poquito dónde está Aristóteles, es que llegamos justamente a este punto de la historia de la filosofía. Como vamos a ver, la importancia
que tiene Aristóteles se debe, entre muchas cosas, a esta, digamos, producción filosófica que hoy llamamos sistemática, ¿sí? Aristóteles destaca por tener, al menos de lo que se ha recuperado, porque mucho desgraciadamente se perdió de su obra, una serie de libros, ¿sí?, dedicados a una, digamos, pluralidad, a muchos temas de lo más amplio, de lo más nutrido, ¿sí? Un ejemplo, miren, les muestro, ¿sí?, los famosos tratados de lógica de Aristóteles, ¿sí? Por ejemplo, miren, aquí tenemos estos dos tomos de sus tratados de lógica. Pero no solo eso, digamos, a Aristóteles se le conoce por sus aportaciones a la lógica, evidentemente, pero también tiene un texto, una obra célebre, muy famosa, ¿sí?, que va a ser objeto, desde luego, aquí de estudio en términos de una aproximación, ¿sí?, como una probadita de qué es todo eso que Aristóteles nos ofrece en esta y en todas sus obras, ¿sí? La famosísima Metafísica de Aristóteles, ¿sí? Nada menos, la Metafísica de Aristóteles ha sido uno de los textos más citados, más estudiados, no solo en la historia de la filosofía, sino en todos los ámbitos del pensamiento occidental. Casi que podríamos decir que estaría a la par de los clásicos contemporáneos, si no es que superándolos en gran medida. Creo que por ahí alguien, no recuerdo ahora exactamente la referencia, ¿verdad?, pero por ahí alguien mencionaba que después de la Biblia, la Metafísica de Aristóteles era uno de los libros más estudiados y más citados, ¿sí? Ya veremos por qué, si realmente vale la pena dedicar, digamos, una profundización a este tema según los intereses de cada quien, ya de manera, digamos, personal o según convenga a sus intereses, inquietudes, etc. ¿Sí? Entonces, bueno, Aristóteles tiene así una serie de libros: la ética, la política, la retórica, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, justamente el objetivo de esta asignatura es analizar a los autores que vamos a ver en este periodo, empezando por Aristóteles, ¿sí? Va a ser, digamos, nuestra base fundamental. Ajá. Hay que reconocer sus obras, cuáles son, una contextualización de estas, ¿sí?, para examinar esos temas o tópicos filosóficos muy puntuales que Aristóteles tiene, para, después de Aristóteles, pasar al estudio del helenismo. El helenismo es una época también, ¿sí?, un periodo histórico muy importante. ¿Ah? Después de la Grecia clásica viene el helenismo. El helenismo no se podría entender, digamos, sin el estudio previo, así, digamos, el acercamiento que han estado ustedes teniendo tanto a Sócrates, Platón, como al propio Aristóteles. Ajá. El helenismo, dicho de manera introductoria, un poco para ir empapándonos, acercándonos a los temas, el helenismo, dicho de manera pues así, es una de las épocas históricas de la filosofía en las cuales surgen estos tratados, estos libros, estos textos filosóficos muy interesantes, muy bellos, incluso acerca de la filosofía práctica, de la vida práctica. No sé si ustedes hayan escuchado hablar del estoicismo o de los estoicos, de los epicúreos, de los cínicos, de todos estos personajes, de los escépticos, etc. Todos estos personajes y todas estas obras que de alguna manera tienen este carácter práctico, que tienen una aplicación casi inmediata en nuestra vida, con autores como Marco Aurelio, ¿sí?, como Séneca, como el propio Epicuro, Epicteto. Tenemos ahí en sus textos una riqueza, digamos, en términos prácticos de la vida diaria muy grande, ¿sí? Quien no haya leído, por ejemplo, estas máximas, ¿sí?, de Marco Aurelio, ¿no?, de Epicteto, les recomiendo ampliamente que lo hagan. Les va a hacer una lectura muy agradable y justamente aquí en este curso van a tener la posibilidad de hacerlo
y sobre todo de compartir un poco acá sus impresiones, ¿sí? Y la idea, desde luego, la intención aquí de su servidor como profesor suyo es justamente orientarlos, acompañarlos, ajá, en este recorrido, en este estudio que se hará de manera puntual acerca de estos autores, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente es lo que vamos a realizar. Y dicho también de manera muy rápida, esos son los temas, los tópicos, ¿sí? Un poquito para redondear el asunto de Aristóteles, vamos a estar viendo justamente su pensamiento, su cuestión específica, la cuestión aristotélica. ¿Qué se trata? ¿De qué se trata esto? ¿Qué es la metafísica, la física y la matemática, su psicología, su ética, su política, su lógica, su retórica, su, digamos, escuela que él formó, que es el liceo, con sus estudiantes autodenominados y, bueno, denominados también ahí por la comunidad en general como los peripatéticos, ¿sí? Que no se confunda con patéticos, sino que simplemente el perípatos, ¿sí? Era esta, digamos, camino, este recorrido que hacían, ajá, porque a Aristóteles gustaba de dar sus clases, de exponer sus temáticas caminando con los estudiantes. Al tiempo que iban avanzando, ¿sí? En una pequeña caminata, iban ahí discutiendo, estudiando, compartiendo, reflexionando los diferentes temas de la clase. Así que bueno, ahora no tenemos esa posibilidad, ¿verdad?, de emular a Aristóteles en términos del perípatos, pero sí que podemos participar de ese diálogo que él inaugura con sus estudiantes. Ahora podemos hacerlo a partir de sus obras y, claro, haciendo uso de los mecanismos, de las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición, que seguramente si hubiesen existido en esa época también hubieran sido aprovechadas, ¿sí? Entonces, bueno, en términos generales, esta es la presentación, vaya, de los temas de Aristóteles. Del helenismo, bueno, vamos a estar viendo cuáles son esas escuelas filosóficas de la época. ¿Quién fue Alejandro Magno? ¿Sí? ¿Cuál fue su importancia en esta época? ¿Cuál es la escuela del cinismo? ¿Sí? El jardín de Epicuro, la escuela estoica, el escepticismo, el eclecticismo. ¿Sí? Todo esto lo vamos a ir analizando y reflexionando, ¿vale? Y finalmente vamos a ver cuál es la época final de la filosofía antigua, ¿ah? Es decir, la desaparición del epicureísmo, cómo surge el neoestoicismo, el pirronismo y el neoescepticismo, la reaparición del cinismo, el renacimiento, por así decirlo, el renacer del aristotelismo, el platonismo medio, el neopitagorismo y finalmente Plotino y el neoplatonismo, ¿vale? Finalmente, recalcar, vaya, que este acercamiento a este análisis de los textos, pues es justamente eso, ¿sí? Es un acercamiento, ajá, guiado, acompañado por su servidor, ¿sí? Que por cierto, ya en la discusión de los temas ya uno se empieza a adentrar y como podrán notar, yo me apasiono por estas cosas y comienzo a hablar, a profundizar sobre los autores, sobre los temas y en ese ánimo, en ese entusiasmo, ¿sí? Olvidé presentarme, ¿sí? Justamente el objetivo, ¿no?, de este video, además de presentarles el curso, es pues darles a conocer a quien fungirá en este caso como digamos su asesor, su profesor, compañero, digamos, en esta travesía del estudio de la filosofía. Bueno, un poquito habiendo ya roto el esquema de iniciar con eso, bueno, he decidido poner, digamos, de entrada, ¿no? Por delante, dijéramos, acá en México, pues a los filósofos justamente que vamos a estudiar. Sin embargo, bueno, ahora me presento, soy el maestro Uriel Ulises Bernal Madrigal. Como les comento, tengo el gusto de ser su asesor, ¿sí? Yo tengo formación en la filosofía, desde luego, estudié la licenciatura en filosofía, la maestría en filosofía de la cultura,
En esa ocasión, digamos, en ese marco del estudio de la maestría, tuve la gran oportunidad, la gran bendición de poder estar realizando una estancia de investigación en la Universidad de Navarra, en Pamplona, España, con el doctor Alejandro Vigo, quien es un especialista puntualísimo, reconocidísimo, formidable en muchos aspectos académicos y personales sobre Aristóteles y la filosofía clásica. En general, de toda la filosofía, es de esos grandes profesores, grandes figuras que dominan muy bien las épocas más importantes, más destacadas, cruciales de la filosofía. Entonces, bueno, tuve ese privilegio, ese gusto, ese honor, y mi intención es desde luego compartir justamente esa vocación, ese entusiasmo, que él transmitió en su momento aquí a su servidor respecto al estudio de los clásicos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso, y actualmente estoy estudiando el doctorado en filosofía contemporánea. Así que, como se pueden dar cuenta, el gusto, la pasión por la filosofía, aquí en lo particular, a título personal, es vasta, es profunda y sigue en marcha, sigue en camino, ¿no? Decimos que uno no termina nunca de aprender, y el caso de la filosofía es el ejemplo por antonomasia, ¿sí? Entonces, bueno, les digo, este soy yo, y encantado de conocerles, encantado de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues ahora estamos colaborando acá con la UPAEP, ¿sí? En esta justamente formación humanista, filosófica, de los líderes transformadores que la sociedad demanda, ¿sí? Entonces mi intención es esa, jóvenes, estudiantes muy estimados, es acercar justamente a ustedes estos textos y estos contenidos para que esto sea motivo de reflexión, enriquecimiento para su formación profesional, personal, social, y de esta manera contribuir justamente a esto, ¿no? Entonces, bueno, si esto es así, por mí encantado de la vida, y siéntanse la confianza de poder acercarse a los textos y cualquier duda, comentario, etcétera, que se pueda ir suscitando, con todo gusto externarlo. Finalmente este espacio es para eso, ¿vale? Ya estaremos puntualizando las indicaciones en cada semana, cada actividad, y procurando desde luego pues estar al tanto de ello, ¿sí? Bueno, muchísimo gusto, cuídense mucho, bienvenidos, enhorabuena, que este curso aproveche y aproveche bastante. Chao.